Perfecto, entonces avanzamos con la clase número, bueno, 14, no, 15 de defensa civil, que en el sílabus nos correspondería la semana que viene. Por favor, que no se malinterprete, solamente estoy tratando de avanzar porque este tema ya lo vimos el día martes, entonces estoy tratando de ganarle tiempo al tiempo para que el día de la semana 16 tengamos toda la hora para poder exponer todos los grupos y ya yo no tenga el apuro de dictar mi clase de ese día, ¿ok? ¿Está claro? No, delegada, porque no se vaya a malinterpretar y después vaya a haber alguna confusión con los alumnos. No, licenciada, está bien. Puede Perfecto. seguir. Listo, entonces la próxima semana nos tocaría hablar acerca de defensa civil, ¿no? Y defensa civil, que también es una institución muy importante en nuestro país, que ya sabemos todos que se encarga de ayudar a ciertos lugares donde haya ocurrido algún tipo de desgracia, ¿no? Existen tipos de desgracias, también tipos de fenómenos, tantos naturales como ocasionados por el hombre, ¿no? Los ocasionados por el hombre podrían ser como, por ejemplo, los incendios, un derrumbe, ¿no? Porque tiraste una máquina para que derrumbe un lugar y ocasiones un incendio, como esto de las Torres Gemelas, no sé si lo recuerdan en el año 2011, de repente ustedes estaban muy pequeñitos, pero en el año 2011 hubo un atentado en, en las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿no? Eso también fue una desgracia ocasionada por el hombre, donde hubieron muchísimas más muertes y demás. Entonces, nuestro país, por su estructura geográfica, como lo ven aquí, ¿no? Tiene muchos fenómenos de la naturaleza que se dan. Aquí en Ica particularmente, ¿no? Aquí en Ica tenemos lo que son los sismos y lo que son los fenómenos del niño, que son las inundaciones, ¿no? No sé qué edad tenían ustedes en el año 1998. En el año 1998 hubo una inundación. ¿Qué edad tenían jóvenes en el año 1998? A ver, por ejemplo, ¿qué edad tenías, Olenka Jerónimo? ¿Qué edad tenías en el 98? Bueno, ahí Jacob, ya no sé. ¿qué edad tenías? Bueno, yo no, ahí no estaba ahí en ese momento. ¿No habías nacido? Me muero. ¿En qué año No, naciste tu hija? 2001. Ah, sí. Ah, entiendo. Jacobo, ¿tú qué edad tenías en el 98? Yo tenía entre 3 y 14 años más o menos. Y sí, yo sí lo viví 13 o justo 14. sí, Ah, porque ok. en ese tiempo yo vivía en la casa de mi abuela, que es en la calle Independencia, la tercera cuadra. Ah, y por ahí estuvo Imagínense, bien afectado. horrible, el agua llegó 2,10 m, así que se imaginará cómo El hemos primer piso estado. desapareció, sí. Sí, sí, Desapareció, exactamente, porque sí. también tuve un familiar, una tía que vivía por ahí, que justamente recuerdo mucho que mi papá tuvo que ir a ayudarla porque ella había tenido que subir al techo del primer piso porque todo el primer piso estaba inundado, ¿no? Qué terrible. Ese año fue un año bastante catastrófico y fue ahí justamente donde llegó eh, muchas instituciones del Estado, dentro de ellas Defensa Civil, que fue una de las primeras que llegó a ayudarnos, porque nos quedamos totalmente llenos de agua, ¿no? Y no solamente agua, era lodo, era tierra, eran cosas que venían con el huaico, ¿no? Y que fue muy, muy complicado de salir adelante después de ese año, ¿no? Entonces, así como ese, también hemos vivido, ya en el 2007, me imagino que la mayoría de ustedes estaba ya, yo también viví esa experiencia del terremoto aquí en Ica, y también fue otro desastre natural terrible que tuvimos que enfrentar. Para este tipo de situaciones que la vida nos pone en el camino y que tenemos que enfrentar, es que nace esta Institución Nacional de Defensa Civil. ¿A razón de qué, dirán ustedes? Bueno, en el año 1970, y nos remontamos un poco en la historia de nuestro país, hubo un aluvión en, en la ciudad, ay, ahorita, en Yungay.
en la ciudad de Yungay, ¿no? Hubo un aluvión en la ciudad de Yungay. Entonces, en este año, que tapó toda la ciudad, o sea, el aluvión cayó así y tapó la ciudad. Hubieron muchas muertes, damnificados, desapareció la ciudad. Tanto así que no había acceso, no podían entrar los bomberos, no podía entrar Defensa Civil, no podía entrar nadie porque todos iban por tierra, ¿no? Porque obviamente para lanzarte, no había tampoco donde un helicóptero baje, no había cómo baje un helicóptero. Entonces la única forma que había de ingresar a este lugar era a través del paracaidismo. ¿No? No sé si han escuchado ustedes hablar del paracaidismo. Bueno, el paracaidismo es un deporte hoy en día, pero en ese tiempo era una instrucción militar que solamente los militares y los policías hacían este tipo de intervenciones, en donde se suben a un Antonov, a un avión, a un helicóptero, sobrevuelan el lugar y de más de no sé cuántos pies de altura se lanzan con unos paracaídas, ¿no? A la tierra firme. Entonces, la única institución o el único grupo de personas que podía hacer esto eran los hinchis de Mazamari, ¿no? Estos hinchis, del cual tengo el orgullo de decir que mi abuelo fue una de esas personas que saltó en aquella época, en 1970, en Yungay, ¿no? Mi abuelo comandó ese grupo de policías que llegaron a este lugar a salvar vidas, a rescatar heridos, porque fue los únicos que pudieron ingresar. Entonces, ellos fueron en su avión, saltaron, ingresaron y llevaron medicinas, alimentación, llevaron médicos, porque iban con los médicos, saltaban con los médicos ahí y todo lo demás. Entonces, a razón de esto, es que nuestro Estado, ¿no? Crea lo que hoy en día es defensa civil, ¿no? Y a defensa civil también se le capacita, se le da todos estos cursos que a través de políticas de gobierno se vienen dando, ¿no? Se vienen instalando en nuestro país para que todas estas personas que pertenecen a defensa civil, alguna de ellas se especialice en esto. Entonces, cuando ya ocurre algo, ellos mismos son y van y participan, ¿no? Entonces, por eso el Perú está permanentemente expuesto a efectos de los fenómenos de origen natural, biológico e inducidos por el hombre, ¿no? Como se los explicaba, su ubicación por el Círculo de Fuego del Pacífico, región altamente sísmica, la región tropical y subtropical de América del Sur y la cordillera de los Andes. Influyen en gran medida en la sismicidad y en los cambios climáticos de nuestro territorio, ¿no? Es por esto que nos vemos constantemente afectados. Y ahí ven, en la primera imagen vemos lo que es una inundación, pequeña inundación me parece, porque no está tan afectado, pero sí una inundación, y en el otro lado lo que es de repente una consecuencia del sismo, ¿no? Entonces, por esto es que nos vemos constantemente afectados por terremotos, deslizamientos de tierra, aluviones, inundaciones, sequías y cambios ecológicos en el mar. Estos afectan en algunos casos la estabilidad social y económica de nuestras comunidades, ¿ok? Aquí algunos que han sucedido, como el terremoto de Lima y Callao, el terremoto de Ancash, el fenómeno del Niño, el terremoto de Nazca y así. El incendio de Mesa Redonda, que fue en el 2001, de repente por ahí alguno de ustedes lo vio, bueno, fue ocasionado por el hombre, por las malas instalaciones que hacían, pues no de manera ilegal, todo era una telaraña de enchufes y demás, que los arbolitos de Navidad, y en ese tiempo estaba permitido el uso y la venta de cohetes, juegos artificiales y todo ello. Entonces, a razón de esto, hubo una chispa, prendió un cohete y se prendió todo Mesa Redonda, ¿no? Y se calcinó todo, e incluso hubieron muchas muertes. Entonces, a razón de esto también es que posteriormente el Estado, a través de sus políticas de gobierno, decide no prohibir la venta y comercialización así de este tipo de elementos, ¿no? Aquí está lo que les mencionaba, el terremoto de Ancash, que fue en Yungay, donde fue el 31 de mayo de 1970, hubieron 67,000 víctimas, ¿no? Registros en el Callejón de Huaylas, damnificados, 186,000 personas damnificadas, cuantiosos daños personales, materiales, y un efecto secundario que fue la luz sobre Yungay, ¿no? Ahí hay algunas imágenes que he puesto del internet en ese tiempo, blanco y negro, porque no habían cámaras a colores, pero así quedó todo, ¿no? Todo allá en Yungay.
Entonces, jóvenes, la creación de este Instituto Nacional de Defensa Civil se da por un decreto ley 19.338 del 28 de marzo de 1972, después de que ocurrió este suceso en Yungay, ¿no? Y modificado por decreto legislativo 442 del 27 de septiembre, se sustituye la Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional por el INDECI, ¿no? El INDECI es quien hoy en día nos representa por decreto legislativo 735 del 11 de diciembre del 91, se modifica el concepto del sistema de defensa civil apareciendo el concepto de SINADECI. Al final, el INDECI, el SINADECI, es una evolución de nuestra defensa civil, ¿no? Va evolucionando con respecto al tiempo y el nombre va variando un poco, pero al final la esencia es la misma. Entonces, todo esto está bajo la reglamentación del Decreto Supremo 055-88 SGMD de 1988, ¿ok? SINADECI, ¿qué es? Es parte integrante de la defensa nacional, ¿no? Tiene por finalidad proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna, adecuada y asegurando su rehabilitación en caso de desastre y calamidad de toda índole, cualquiera sea su origen. Esto está en el artículo 1 del Decreto Legislativo 19.338. ¿Ok? Tiene una estructuración también, como lo ven aquí, donde hay una serie de despachos que hacen el funcionamiento global de esta institución, ¿no? A la defensa civil en el Perú, bueno, hay medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a personas y bienes que pudieran causar o causen cualquier tipo de desastre o calamidad. El Estado, mediante el Sistema Nacional de Defensa Civil, hoy en día llamada SINADECI, promueve y garantiza la defensa civil. ¿Ok? Algunas de sus principios que son prevenir daños, evitándolos o disminuyendo su magnitud, ¿no? Por eso es que ustedes ven que cuando aperturan centros comerciales o alguna tienda o demás, siempre tienen que tener una certificación de defensa civil. Es justamente porque ellos dan el visto bueno a que este lugar funcione correctamente y no vaya a traer, pues, no algún tipo de accidente o vaya a ocasionar algún tipo de circunstancia, ¿no? Que afecte la salud de las personas que trabajan ahí o de las que vienen a comprar o visitar ahí. Entonces, también se encargan de ello, proporcionar ayuda y encauzar a la población para superar las circunstancias del desastre o calamidad, asegurar la rehabilitación de la población afectada, concientizar a la población en el rol de defensa civil y su participación en ella, asegurar en cualquier caso las condiciones que permitan el desenvolvimiento interrumpido de las actividades del país. Esto en el artículo 2 del decreto legislativo 19.338, ¿no? Algunos principios también de defensa civil son la protección humanitaria, la autoayuda, la supeditación al interés colectivo, convergencia de esfuerzos, acción permanente y planificada. Como ven en las imágenes, ustedes me imagino que también en el colegio han hecho, pues, ¿no? Actividades de primeros auxilios, han hecho simulacros de sismos, ¿no? Todo esto dirigido y supervisado por Defensa Civil. Son ellos los que nos capacitan a lo largo de nuestras vidas para poder estar preparados y enfrentar cualquier tipo de situación. Ahora, cuando ocurre la situación y no hemos estado preparados, ellos también van a ayudarnos, van a brindarnos alimentación, a brindarnos abrigo, ¿no? Como ven ahí una cola con gente con sus ollitas y demás, porque hacen una olla común, que es lo que normalmente sucede cuando ocurren estos accidentes. Aquí hay un organigrama de más o menos cómo funciona el INDECI, ¿no? El Defensa Civil, siempre todo parte del jefe del Estado, que es el presidente de la República. A través de él y de su Consejo de Ministros y de las demás comisiones es que se realizan las políticas de gobierno para poder establecer así cómo es que va a funcionar Defensa Civil en nuestro país. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta, algo más que ustedes quieran saber con respecto a este tema? Igual la próxima clase vamos a hacer un repasito, solamente quería desarrollarlo para ir avanzando un poco con el tema, aprovechando que ya hemos hecho la clase del día de hoy. ¿Ok?